Bueno, muy buenos días. Estamos hoy en vivo en el área de sociología, justamente iniciando con una exposición de una investigación que recientemente se ha presentado para consideración de la escuela y que ha sido aprobada con éxito, de la egresada realmente Paula Lima, que ha hecho un estudio bastante interesante sobre el suicidio. Nos parece que en el marco del Día Internacional de Prevención del Suicidio, hablar de estos temas es un aspecto sumamente relevante. Creo que hemos hablado muy poco de estos temas y en el contexto de la pandemia, del aislamiento y de una serie de condiciones que se dan en Guatemala, realmente creo que no se ha hablado mucho de la salud mental y de las claves para entender, obviamente, pues, el bienestar de la población. Entonces, conscientes de que nosotros como carrera, como escuela, tenemos que ayudar a entender las dificultades y los problemas que tenemos en nuestro país y tratar de entender algunas claves para poder abordar el fenómeno, pues nos complace enormemente presentar a Paula Lima, socióloga egresada de la escuela, para que nos ayude realmente a entender cuáles son las claves para entender el suicidio en adolescentes. Posteriormente tendríamos una exposición de también la maestra Alma Kuox, que es maestra, digamos, es psicóloga, pero también tenemos la gran suerte y el gran honor de contar con ella como profesora del área digamos, en el curso de psicología social y otros cursos que tiene por ahí nuestra querida amiga Alma Kuox. Entonces, sin más, el área de sociología se siente muy orgulloso de presentar este estudio como un aporte al conocimiento de la realidad. Por favor, Paula, el micrófono es tuyo. Hola, pues gracias por este espacio que se me brinda, ¿verdad? Para poder hablar un poco acerca de lo que es el suicidio. Voy a compartir una de las presentaciones que tengo, solo lo vamos a hacer ahorita y me confirman si la ven cuando la vean. Sí se puede ver. Sí se ve, Paula. Ahí se ve. Ok. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sido el suicidio en mi tesis de licenciatura en sociología y la verdad es de que fue un trabajo el cual nació así esporádico, me gustó muchísimo en el octavo semestre más o menos y entonces pues decidí empezar a buscar, ¿verdad? Con muchas cosas adelante, ¿verdad? Que se dieron en el proceso. Entonces voy a hablar un poco acerca de lo que fue las vivencias o las cosas con las que yo conté en mi trabajo de campo para poder hacer esta tesis, ¿verdad? Y una de las cosas principales es de que sí quiero aclarar de que fue un momento muy difícil, ¿verdad? Es un tema bastante complejo porque es poder acercarte a las personas a las que tienen un profundo dolor y llevan profundas cosas en su corazón, en su alma, y que como ser humano, pues al final tiende uno a sentirlo también, ¿verdad? Y también a mí la tesis, digamos, sí me costó como la gran parte de que mi mejor amiga, pues se había suicidado también, ¿verdad? Ella fue la que siempre decía de que no era locura, sino era exceso de lucidez. Por eso fue que está así también en la tesis, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, también las vivencias que yo tuve con las personas a las que nos acercamos, quiero dejar en claro, muchas de las personas, pues, como bien sabemos, es un tema muy tabú, es un tema en el que se habla muy poco, al que se le da muy poco espacio, a la que se le da muy poca importancia también, y se le tacha y se le marginaliza así de esta manera muy profunda, ¿verdad? En la tesis, pues, sí se habla de situaciones en momentos en los que las personas, digamos, un caso de los que se recopiló, pues era una persona que tenía trabajo, que tuvo todo lo que podríamos llamar éxito en la sociedad, y él en un accidente, pues queda parapléjico. A raíz de esto, pues se van dando múltiples problemas, se divorcian, él pierde su trabajo, pierde muchas oportunidades y sabemos de que también aquí pues es muy difícil y complejo buscar algún momento, en algún caso, pues el trabajo con personas parapléjicas, ¿verdad? El espacio como tal.
Y entonces él decide quitarse la vida. Y la que cuenta la historia, pues es su hermana, ¿verdad? Porque esto era también una de las cosas bastante complejas de la tesis, de que no se trabaja con personas que están a nuestro alrededor vivas, sino son casos en los que muchas personas habían tenido ya un suicidio consumado, ¿verdad? Entonces se conoce la historia a través de parte de familiares o partes de alguien cercanos a ellos, amigas o amigos, que nos hacen conocer estos casos, ¿verdad? En la tesis hablo de 2 suicidios consumados y alrededor de 3 suicidios, ideaciones suicidas, ¿verdad? Que son intentos de suicidios en algún momento. Entonces, los 2 suicidios consumados fueron algún familiar que nos comentaba cómo ellos también han atravesado este duelo y esta pérdida, que no es completo en total, porque para ellos el duelo no es igual, ¿verdad? El duelo es de algo que no pueden hablar, digamos, cuando nosotros tenemos alguna pérdida de algún familiar, cuando no es por suicidio consumado, pues tendemos a recibir notas de duelo, notas de, pobrecito, estás friendo, ¿no? O sea, y todo lo que conlleva un duelo o las palabras de consuelo para las personas, ¿verdad? Pero en el suicidio consumado se tiende a eliminar, ¿verdad? O sea, no se dice que fue por medio del suicidio consumado, por vergüenza a la sociedad o por algún problema o por el mismo tabú y el estigma que se tiene alrededor del suicidio, ¿verdad? Entonces, muchos de los casos no se oyen o no se dicen y pues tampoco es como que cuente algo así de esencial de prevención de suicidio, ¿verdad? O sea, no tiene una línea directa de esto. Y después estaba pues el estudio con las personas que no tienen un suicidio consumado, ¿verdad? Sino es el estudio con las personas que tienen ideaciones suicidas. Y hay muchas en las de que, por lo menos en la que yo cuando obtuve parte de la información, era también de que una chica joven que está estudiando y todo, y esta chica tiene un trabajo, pero múltiples veces ha intentado cortarse las ingles, cortarse las muñecas o infringirse dolor, ¿verdad? Y entonces la carga que ella llevaba era en el momento de que pues, su familia como tal no es una familia madre-padre, sino es una madre soltera que está ayudando a 2 hijos a salir adelante, ¿verdad? Entonces, ella tiene también estas cargas internas y las lleva de, bueno, tengo esto, tengo el colegio, ella que también en la sociedad a veces hasta cierto punto nos obliga a buscar ser perfectos, ¿verdad? O sea, a no tener ningún error, a no tener nada, ¿verdad? Y entonces es ahí donde ella pues nos cuenta la necesidad de no querer estar viva o no querer estar en estos problemas, más que nada, porque creo que es más como la necesidad de no estar en estos problemas, no estar viva, sino como no estar en estos problemas, ¿verdad? Y de ahí hay otro caso también en donde esta chica también, ella estudió, se graduó de la universidad, una persona muy inteligente y sufre de depresión, ¿verdad? Entonces, lo que ella comentaba también en el momento de hacer las entrevistas con estas personas, ella me decía, mira, o sea, ya un momento en donde yo ya no quiero hacer nada, en el de que no sé si esto tiene solución o no. Yo no sé si mi depresión va a tener solución, ¿verdad? Y entonces es eso también, este miedo al saber de que sí, ok, tenemos ansiedad o tenemos pánico o tenemos depresión y este miedo de no saber si se cura o no, ¿verdad? Eso es algo de lo que también hay como una incertidumbre en estos casos de cómo si se puede salir o no. Y esto se da porque realmente no hay atrás una línea de salud mental, no hay quien dé un acompañamiento en los momentos de crisis o en los momentos de bastante dolor para las personas, ¿verdad? O sea, no hay un acompañamiento, no hay una terapia. Se estigmatiza muchísimo la terapia es como, bueno, no, es para personas locas, ¿verdad? O sea, yo voy a terapia y muchas veces me dijeron, ¿verdad?
que porque iba a terapia, que si estaba loca, ¿verdad? Entonces al final terminaba como diciendo también, sí estoy loca y pues el estar loca me hace ir a terapia, pero me está haciendo bien, ¿verdad? Me hace sentir bien. Y otra de las cosas que se mencionaron también en los casos de suicidio en los que yo tomaba nota era de cómo ellos, personas aún viven ciertas violencias dentro de la casa y lo que sucede es de que cuando, digamos, aunque se les dé el acompañamiento es un poco complejo, ¿verdad? Como me hizo ver a mí el doctor Castro en la tesis, él es psiquiatra y me hablaba de cómo él decía, bueno, mira, es que viene una chica que fue violada, se va al centro de salud, el único hospital público que existe de salud mental, pues ya conocemos, es el Federico Mora, ¿verdad? Y entonces, aunque la tengamos en el Federico Mora, que en este momento ellos, pues, si se recupere o empiece un proceso de recuperación, ¿verdad? Lo que estamos viendo es de que al momento de que ella tenga que regresar a su casa, y se han dado muchos casos así, ¿verdad? Que ella tiene que regresar a su casa y en su casa es donde está el problema, ¿verdad? En su casa es donde ella sufrió la violación, en su casa está su violador, ¿verdad? Y entonces esto hace que muchas de las niñas o adolescentes en específico pues lleguen a tener algunas ideaciones suicidas o vuelvan a recaer en las depresiones en las que estaban, ¿verdad? Entonces, estos son otro de los grandes factores que se encontraron en la tesis, en los casos en específicos a los que tuvimos acceso. Eh, ellos, pues, al principio también les daba un poco de pena. Las personas lo que me decían era como, mira, sí lo quieren contar, pero es con su psicóloga, ¿verdad? O sea, tiene que estar su psicóloga porque todavía es un proceso bastante duro, un proceso en el que ellos o ellas también, ¿verdad? Tienden a ocultarse, tienden a ocultarlo y a no verlo y a no querer verlo por el mismo motivo de que les da vergüenza o están siendo estigmatizados, ¿verdad? Y entonces vamos a pasar en esta. Aquí, pues de las formas en las que yo trabajé con la tesis fue también con la resiliencia, ¿verdad? Que es toda la capacidad de las personas o del ser humano para poder confrontar o afrontar estos procesos difíciles, ¿verdad? Y lo basaba en 3 puntos muy importantes, que es la red familiar, la red social y la red comunitaria, ¿verdad? Y esto es porque el individuo al final de cuentas creo de que todos y todas formamos parte, somos seres sociales y creo que la pandemia no nos ha hecho ver más, ¿verdad? De cómo sí es parte, somos parte de una sociedad, por mucho que nos individualicen, por mucho que se segregue o se segmente, al final somos seres sociales, ¿verdad? Y entonces algo de lo que me hizo como bastante ruido durante la tesis en el trabajo de campo era de que el pilar para muchas personas, el pilar más importante era la familia, ¿verdad? Y cuando el pilar más importante, que es la familia para ellos, estaba ya roto o ya no había comunicación entre las mismas familias, entonces esto hizo de que se rompiera y ellos pudieran tener como mayor opciones para poder llegar a una ideación suicida, ¿verdad? Entonces, esto era algo de lo que se sonaba, porque muchísimos de los casos a los que vi, ellas me comentaban de que cuando yo les preguntase, bueno, y la familia, y cómo estás con tu mamá, o cómo te llevas con tu papá, entonces, o me decían, es como, sí, bien, pero no le puedo hablar, ¿verdad? No le hablo, no me puedo comunicar. Entonces, muchas de las cosas que están pasando los adolescentes en este momento no tienen esa confianza o esa unión con los padres directamente y entonces vuelven parte de su familia muchas cosas de la red social, ¿verdad? Amigos y amigas, mi mejor amiga, vivo con mi mejor amigo y entonces todas estas cosas hacen que el segundo sea importante de ser la red social, ¿verdad? Cómo ellos al final empiezan a agarrar su red social como un punto de apoyo, ¿verdad? Y de último dejan siempre la comunidad, porque en la comunidad siempre se les estigma.
¿verdad? Siempre hay ay, es muy patojo, él no sabe. Si se da un suicidio en una de las comunidades, hay muchas comunidades que les dicen, ay, no, se hablen con ellos porque ellos están locos, ¿verdad? Entonces, la red comunitaria ellos lo dejan de último, por el mismo hecho de que ya están siendo estigmatizados completamente, ¿verdad? Y entonces, así lo puse por esta manera en que las personas en el trabajo de campo también me hacían ver, ¿verdad? Lo importante para ellos era su red familiar y que de una u otra manera todavía estaban atados. Había un hilo dentro de alguna red familiar que les impedía hasta cierto punto pues lograr hacerlo, ¿verdad? Siempre era en algún momento de frustración o enojo cuando se peleaba con la familia, ¿verdad? O cuando habían problemas familiares, cuando ellos tenían mayor recurrencia a las ideaciones suicidas, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que les quería comentar a todo, como la red familiar, son todas nuestras familias. Algo de lo que también me pude dar cuenta en la investigación es de que la red familiar socialmente está muy, muy confundida, ¿verdad? Porque existe una red familiar diferente a la que está constituida socialmente, digamos. Socialmente está madre, padre, hijos, y la red familiar ya no está así, ¿verdad? O sea, en muchos de los casos eran madres solteras, padres solteros, abuelos o abuelas cuidando de los nietos por alguna pérdida de familiar, ¿verdad? Era como, bueno, perdí a mi hija y tengo 2 nietos, ¿verdad? A los que tengo que cuidar. Y también se dio muchísimo la parte de que eran madres del mismo sexo y padres del mismo sexo también, ¿verdad? Entonces la sociedad esto ya como que no lo ve como bien, y entonces la gente empieza a dejar a la comunidad de último, se empiezan a aislar primero de las comunidades por los mismos estigmas que se tienen, ¿verdad? Después viene la red social como lo dije, es el segundo, porque al no funcionar estas partes o empezar a tener problemas dentro de la familia, lo que buscan es amigos cercanos, ¿verdad? Mi mejor amiga, mi mejor amigo, estoy con ella o estoy con él. Y entonces, estas cosas fueron dándose muchísimo en que la red social, al final, las personas que tenían como mayor conocimiento de lo que realmente estaba pasando por las personas que tenían ideaciones suicidas, era exactamente eso, ¿verdad? Y después está la red comunitaria, que la red comunitaria, como ya lo dejamos como bastante claro, de quienes forman parte, ¿verdad? Y entonces ahorita vienen las condiciones como de salud mental. En Guatemala realmente no hay condiciones de salud mental. El Federico Moa es el único hospital a nivel nacional en la que puede también entender de que el tener acceso a terapia es para personas privilegiadas, ¿verdad? O sea, somos una red privilegiada que tiene acceso a una salud mental, ya que en Guatemala pues no hay una salud mental pública, ¿verdad? En el momento en el que tuve que hacer entrevistas también en los hospitales públicos, con las psicólogas de los hospitales públicos, me hacían ver de que es muy difícil, y a veces lo que sucede en su mayoría se empiezan a crear estos subregistros, porque en el marco de la República de Guatemala el suicidio está condenado, ¿verdad? Está penado. Y para que las personas que entren al sistema de salud público, o sea, a los hospitales públicos por ideaciones suicidas, no se vayan presos, lo que hacen es poner otro registro, ¿verdad? Poner otra información, poner otro dato, ponen números o los van codificando de diferente manera, ¿verdad? Y entonces ahí los doctores pues ya saben que esta persona se intentó suicidar, pero tampoco lo dicen, sino solo lo ponen como en un registro diferente o lo van poniendo con datos diferentes. Y entonces así la persona pues se protege, ¿verdad? La protegen de tal manera para que no se vaya a prisión. Pero el acompañamiento no es lineal, ¿verdad? O sea, si estás dentro del hospital, vas a recibir esta parte de terapia, pero
en algún momento se van rompiendo también, digamos, después de un año, pues ya no tienen la misma psicóloga, sino cambian de psicólogo o cambian de psicóloga, y entonces esto hace que se rompan los procesos también con las personas que han tenido ideaciones suicidas. Entonces, no hay una parte donde la salud mental en Guatemala sea lineal y que vaya trabajando con las personas que tienen ideaciones suicidas para una prevención también, ¿verdad? Para prevenir la aparición de las afecciones de salud mental o prevenir la salud mental durante todo esto, también es importante tener en cuenta de que los factores a los que vamos a tener que jugar en algún momento, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco acerca de los factores de riesgo que yo pude encontrar en los casos que tuve acerca de personas, como los había mencionado, de ideaciones suicidas o con suicidios consumados. Y está que en la individual está la mayoría tuvo alguna pérdida de trabajo, una inestabilidad económica o enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, esto llevó a que muchas personas cayeran entre estos factores de riesgo. Después está la comunidad. Sabemos muy bien que pues sí somos una sociedad altamente violenta, con traumas de guerras pasadas, ¿verdad? Traumas de abusos también. Actualmente seguimos teniendo muchísimos traumas de abusos, entonces eso también es un factor de riesgo, ¿verdad? Poco acceso a puntos recreacionales y a tener espacios abiertos, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, bueno, estoy mal, me siento triste, quiero llorar y voy a ir a un bosque, ¿verdad? Para ver, eso no hay aquí en la ciudad, ¿verdad? No, no hay un espacio seguro en el que nosotros podamos ir. Y aparte, la mayoría de los parques tienen un costo, ¿verdad? Entonces, para personas en situaciones económicas en las que perdieron su trabajo, acceder a un parque es como, la piensan un poco más, ¿no? Entonces, por eso es de que los puntos de acceso a recreaciones sanas, digamos, o diferentes, hay siempre, está sesgado, ¿verdad? Está siempre como sectorizado o para ciertas personas, pero no para en general, ¿verdad? Y también esto terminó de salir con la comunidad con la discriminación, ¿verdad? La discriminación que se le da a las personas en algún momento de que empiezan a tener alguna dolencia, digamos, con ataques de pánicos o ataques de ansiedad o las mismas depresiones, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgos que también se encontraron están las relaciones humanas, que está una pérdida de un familiar, una separación de padres. Esto, como lo había mencionado, ha sido una de las cosas más importantes para muchas de las personas a las que se entrevistaron, porque uno de ellos pues pierden a su papá y su papá siempre les decía, ¿verdad?, de que ellos tenían que salir adelante, que no sé qué, y que tenían que dar todo lo mejor y que tenían que ser perfectos, ¿verdad? Y entonces la nena al sentir que no estaba siendo perfecta es porque había dejado de entregar una tarea, que se había quedado dormida, y todo esto la lleva a ella a pensar que no iba a poder ser perfecta, ¿verdad? Y fue uno de los casos de suicidio consumados a los que sí se tuvo acceso también en la tesis, ¿verdad? De cómo ella eh, se pelea con la mamá, porque la mamá la regaña por no haber ido a la escuela en ese momento, dado a que ella había quedado dormida, se había quedado dormida, ella se desveló una noche anterior haciendo estas maquetas, haciendo todo para poder entregarlo, se queda dormida y la mamá la regaña. Y, y entonces ella le pide perdón a su mamá en una de las cartas que deja, porque ella sí dejó un par de cartas para su mamá y sus familiares, y le dice de que lo siente, que ella no puede ser perfecta y que por eso ella había decidido terminar con su vida, ¿verdad? Entonces, previo a esto también el hermano era el que nos comentaba de que ellos habían tenido la pérdida de su padre, ¿verdad? Y entonces esto se junta y para ella fue un factor muy importante, ¿verdad? Como sabemos, pues todas las personas pensamos diferentes y afrontamos de diferente manera la situación, y para ella esta fue una de las más fuertes. Después está el abuso de drogas y el alcohol. Esto se dio también muchísimo en los casos como factores de riesgo, desde que empiezan a abusar de drogas o del alcohol, viéndolo como la única salida, ¿verdad?, a las que se tiene.
para los problemas en los que están pasando, ¿verdad? Y no salida de, ay, sí, aquí me la paso bien, sino es como lo estoy olvidando, ¿verdad? O sea, estoy olvidando de que tengo un problema, estoy olvidando de que me peleé con fulanita de tal, ¿verdad? O sea, todo esto hace de que en algún momento estas personas con mayores ideaciones suicidas caigan propensos en las relaciones en Gracias. el abuso y drogas. Buenos días. Después está el sentimiento de soledad. Muchas personas me hicieron ver de que se sentían solas, que ellos sentían o ellas sentían de que cada vez que hablaban o cada vez que estaban con alguien no eran parte de esto, sino no eran parte de esos grupos y que no tenían ese calor o ese cariño de personas que realmente quisieran, sino que era como, es que me siento como que no me adapto, siento que no estoy de ahí, ¿verdad? Y entonces eso me lo hacían ver así como de no, me siento sola, aunque estuvieran acompañados, la soledad pues era como parte de ellos constante, ¿verdad? Después un par me dijeron que era también una falta de espiritualidad, en algún momento ellos no creían en un Dios, digamos, pero lo que buscaban era como un soporte espiritual, ¿verdad? Y era lo que como ellas o ellos no tenían o no encontraban en su momento. Y entonces eso les hacía ponerlo como una parte de un factor de riesgo del por qué ellos constantemente podían llegar a pensar en tener ideaciones suicidas, ¿verdad? A esto le quiero abonar de que era bien importante de que sus familias en muchas de las ocasiones eran católicas o evangélicas. Y entonces ellas o ellos no eran parte de la religión, ¿verdad? O sea, ellos al final pues rechazan la religión de la que ellos crecieron y deciden no creer, ¿verdad? Pero que su familia entonces jugaba el tono al revés, era como no tienes que meterte a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ellas al rechazar esto no encuentran esa espiritualidad y entonces eso es lo que tiende como a hacer un rechazo en algún momento, ¿verdad? Y esa confrontación que se tiene siempre con su familia, ¿verdad? Y está violencia intrafamiliar. Se sigue dando muchísimos casos de violencia intrafamiliar. Ahora en la pandemia pues aumentó a 1000, ¿verdad? O sea, la violencia intrafamiliar también es uno de los factores más importantes de cómo eh, estos momentos van generando más adelante ataques de pánico, ataques de ansiedad, o es un círculo que no se cierra y entonces al final creo que las personas a las que han sufrido una violencia y las que me comentaban, me decían, me gritan o me pegan, ¿verdad? Porque no hice algo bien. Y entonces me dan a entender de que yo no sirvo para nada. Y entonces él pasaba un momento bien duro, ¿verdad? Cuando él me comentó, es un chico, él me comenta y cómo para él eso era el momento como más difícil, ¿verdad? De poder aguantar. Y ya más adelante también él se ve afectado, digamos, al no poder cerrar, al no poder sanar esto, se ve afectado constantemente con ideaciones suicidas, de bueno, o me tengo que castigar, ¿verdad? Porque algo lo hice mal. Y después está el sentimiento de abandono, ¿verdad? Entonces se da muchísimo, muchísimo en familias en donde solo está la madre soltera, ¿verdad? Y que está jalando constantemente. Entonces los niños llegaban a pensar, era una chica que me decía, es que yo tengo que ser entonces el papá, ¿verdad? Yo tengo que hacerme cargo de mis hermanos. Y solo por eso no, pero constantemente busco autoflagelarme, ¿verdad? Se buscaba cortar las ingles y todo, que eran los casos en los que ella termina también en el hospital, ¿verdad? Y era por esto, porque también cargaba, una de sus múltiples razones era que cargaba muchísimo con el hecho de que ella tenía que ser, era la más grande, y ella tenía que responder a la familia, ¿verdad? Como, como tapándole a esta herida del abandono, ¿verdad? El que su papá se haya ido. Y el último, pues está la sociedad, y es el estigma a buscar ayuda y la falta de acceso.
el estigma, como antes lo mencionamos, es para personas locas, la psicóloga y todo el mundo te dice eso, y entonces es muy poco el acceso o muy pocos lugares en los que se encuentra, ¿verdad? O es para personas como sumamente privilegiadas, digamos, en las personas que estamos en la U, pues yo tuve acceso a estar en terapia en la universidad y entonces solo es para el 1 o 2% de personas que vamos a terapia de la universidad, que es menos, ¿verdad? O sea, los que van a la universidad son pocos y no digamos a los que van a terapia en la U son muchísimo más pocos, ¿verdad? Y también entender de que el acceso a la salud es poder brindarte diferentes opciones también, ¿verdad? Porque la gente cree que un psicólogo no me funcionó y entonces la psicología es mala o la terapia es mala. Y no es así, ¿verdad? Sino cada quien tiene que escoger también dónde se va a sentir cómodo, dónde va a estar. Pero entonces esto ya es un acceso, ¿verdad? Ya es un servicio de salud que está para todos y para todos. Y entonces estas cosas no se dan, ¿verdad? O sea, esto de que yo pueda venir y escoger mi psicólogo en cualquier lugar que sea gratuito y de calidad, pues es muy poco los lugares en los que te ofrecen un lugar gratuito, seguro y en donde puedas escoger o decidir con quién hacer tu terapia, ¿verdad? Ahora, actualmente yo puse estas gráficas porque quiero como hacer como entender de que aunque la familia sea lo más importante en el momento de no generar estos cambios, ¿verdad? Que se han venido dando de la sociedad, hacen caer nuevamente en estas ideaciones suicidas, ¿verdad? O en estos factores de riesgo más que ideaciones. Y es que por mucho que se tenga visibilizado como en Guatemala la familia tiene que ser madre, padre e hijos, si no podemos ir como las múltiples veces que han intentado pasar la ley familia, ¿verdad? O sea, la ley familia donde les hablan, no, que mamá, papá e hijos, ¿verdad? Pero ya no hay familias así también, o sea, ya existen otros tipos de familias, como lo había dicho antes, ¿verdad? Ya hay una familia donde hay madres solteras, hay padres solteros, abuelos o abuelitas cuidando a sus hijos, padres del mismo género, y esto es un cambio al cual se tiene que también como adaptar la sociedad, ¿verdad? Y si no, pues veamos más o menos en el 2014 hubo 2044 divorcios, ¿verdad? O sea, hay bastantes. Y eso quiere decir de que ya hay una persona también que tiene una familia y que no tiene pareja y que eso está bien también. Ahora, la inmovilidad es un cambio, no es una opción a un mundo de cambio permanente, dice Bauman, ¿verdad? Yo voy a como concluir esta parte acá con las teorías o las frases en las que utilicé y que me gustaron muchísimo para esto del suicidio, ¿verdad? Y de la sociedad moderna, para entender cómo las sociedades también jugamos este papel, ¿verdad? Y era de que la inmovilidad también, pues, como lo dice Bauman, o sea, es un cambio y es permanente y no estábamos adaptados a esto, ¿verdad? Algunos nos volvemos plena y verdaderamente globales, otros quedan detenidos en su localidad, en un trance que no resulta agradable ni soportable, en un mundo en el que los globales dan el tono o imponen las reglas del pueblo, ¿verdad? Y esta frase me gustó muchísimo por el hecho de que nos hace entender de que la globalización al final es un juego, ¿verdad? También va cambiando, estas reglas van cambiando y la gente que no se puede parar, digamos, para decir, bueno, no, momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Y poder respirar, pues no lo va a permitir la sociedad, siempre va a pasar sobre nosotros y entonces no va a parar. Y entonces esto hace entender de que aunque las sociedades globales se mantengan en este cambio, hay gente que también no está entrando en ese cambio y, o sea, ahí se empieza a dar los casos de pobreza extrema, digamos, muchísimos de los casos en los que se vienen a dar también por desegregaciones o desigualdades, ¿verdad? Y entonces esto también nos hace entender de que hay personas en las que han intentado múltiples veces suicidarse porque esta sociedad siempre está como jugando un cambio, ¿verdad? Y siempre domina esto también como una sociedad de riesgo, ¿verdad? Es un riesgo. Los entornos de riesgo institucionalizados conectan múltiples maneras los riesgos individuales y colectivos, decía Giddens, ¿verdad? Y es muy, muy cierto, o sea, no solo se individualiza, valga la redundancia, al individuo, pero
todavía se pretende como hacerlo, ¿verdad? De, bueno, usted te encargas de esto, tú haces esto y tú haces el otro, y se individualiza y todo, y se aleja, se segrega, pero no hay un proceso en el que al momento de generar estos cambios o a darte cuenta de que no somos parte de estas cosas o no tenemos estas cosas, no hay como un retorno. O sea, ya no hay un retorno a esto, ¿va? Y entonces él habla de cómo la misma sociedad en riesgo llega a generar separaciones, digamos, en la fuerza del trabajo, ya no hay desempleo, las inversiones financieras también, digamos, ¿verdad? O sea, ya no hay como la opción de decir, bueno, yo voy a comprar una casa, ¿verdad? Y ahorita la voy a comprar porque tengo dinero. Entonces, no se da eso ya, ¿verdad? O sea, yo no puedo tener esa opción ahorita en este momento, ¿verdad? Y menos otras personas, ¿verdad? Entonces, estas cosas que se empiezan a dar por la constante cambio de una sociedad globalizada, creo que también llega a afectar a muchas de las maneras en las que se ve o se entiende como el cambio constante de una sociedad, como Bauman también lo decía, en líquida, ¿verdad? Y Ulrich Beck pues, nos habla de una sociedad en riesgo de la modernización que se refiere a los impulsos tecnológicos de la racionalización, el cambio de los caracteres sociales y las biografías normales del estilo de vida y de la forma de amar son los cambios que se han dado de parte de lo que él establece, ¿verdad? Y entonces yo también la jalé porque era para mí una de las cosas más importantes de poder entender cómo la sociedad al final pues sí tiende a empujar al individuo a que al no tener acceso a estas cosas a las que nosotros llamamos éxito, una casa, un carro. Entonces, todo al no tener este acceso, pues nosotros somos personas fracasadas o somos personas que no tenemos acceso a la educación, entonces somos ineptos o tontos. Y entonces todas estas cosas, la sociedad también al establecerlo como uno de los parámetros globales, hace de que las personas que no llegan o no llegamos a estos parámetros es como, entonces yo soy un fracaso. Entonces ahí empiezan muchísimos de los problemas de salud mental también, ¿verdad? De que se dan actualmente. No es lo mismo decir, bueno, tengo esto, pero al final tengo toda mi casa, tengo armado esto, pero yo quería tener una pareja a esta edad, ¿verdad? O sea, ya estoy vieja y ya no voy a conseguir entonces es una pareja. Y entonces todas estas cosas también afectan no solo en la parte económica, sino está la parte amorosa o la parte de relaciones académicas, ¿verdad? Entonces, todos estos tipos de procesos a los cuales nosotros constantemente nos vamos enfrentando, llega un momento en el que la sociedad te sigue empujando, aunque tú no quieras formar parte, ¿verdad? O sea, aunque tú no querrás hacerlo, aunque tú no querrás involucrarte en ese ámbito, decís, no, pero si lo tengo que hacer porque esto me hace exitoso, ¿verdad? O esto me da, o esto me hace genial, pero al final entonces nunca se trabaja la parte de salud mental, que es la parte de donde nosotros podemos decir, bueno, sí, o sea, el no tener un carro, el no tener una casa no me hace exitoso, ¿verdad? O sea, eso no me hace ser más persona o eso no me hace ser mejor persona, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas en las que la sociedad va dictando, en esta sociedad globalizada va dictando estos parámetros, ¿verdad? Entonces, eso hace de que muchas de las personas al final tengan ideaciones suicidas o tengan problemas de ansiedad, tengan problemas de ataques de pánico, ¿verdad? Y es por lo mismo, porque esta sociedad no nos permite tampoco trabajar la parte de salud mental, ¿verdad? No hay un proceso de salud mental en donde nosotros podamos sentirnos plenas y sentirnos acompañadas en el proceso, ¿verdad? Y sin ser juzgados. Entonces, aquí más o menos dejo un poco de lo que hablo. No sé si hay algo más que quieran comentar. Muchas gracias, Paula, por esta excelente exposición. Entonces, ahora procederíamos a darle la palabra a Alma Cubox, que es la que se va a encargar de hacer los comentarios a la tesis. Mi estimada Alma. Muy buenas tardes. Mil disculpas, pero se me perdió la cámara y el micrófono, pero pues muchísimas gracias a la licenciada Paula Lima por la presentación de su tesis. Realmente
Me parece un tema muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de leer la tesis y eh, bueno, vamos a ver que ella hace un enfoque multidisciplinario. Creo que no solo la presentación de ella nos va a permitir y a, nos va a ayudar y nos va también a comprender lo que es ese proceso por el que pasan las personas que toman la decisión de suicidarse. Conforme yo fui leyendo la tesis, me pude dar cuenta que la licenciada hizo un análisis primero multidisciplinario. Si ustedes tienen la oportunidad de leerla, sería perfecto, ya que ella les hizo realmente un resumen de lo que ella encontró, de lo que ella analizó. Pero vamos a ver que ella presenta a varios autores desde la sociología que nos permiten comprender cuáles son las causas sociales de el suicidio, qué es lo que lleva a una persona al suicidio. Por supuesto que lo importante aquí en la tesis de la licenciada Lima es que, aparte de hacer toda una investigación teórica sobre el tema, también hace entrevistas y también hace una cantidad de gráficas, investiga una cantidad de información estadística que, como ciertamente ella lo dijo desde un inicio, pues fue un poco difícil encontrar. Entonces vamos a ver que entre los autores que ella presenta está Emilio Durkheim, quien habla sobre el suicidio y habla de 4 tipos de suicidio. Asimismo, ella hace referencia al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud, quien ve el suicidio desde el aspecto mental de la persona. Y autores como los que ella acaba de mencionar, que es Sigmund Bauman y Ulrich Beck, que hablan de que la sociedad moderna y cómo el individuo se ve enfrentado a poder entender, a poder sobrevivir, porque al final de cuentas es sobrevivir en esta sociedad que nos obliga a, a correr, como ella bien lo dijo hace un momento, pasa sobre nosotros y nos vemos obligados a resolver nuestros problemas o las situaciones que vivimos diariamente sin tener el tiempo de pensarlas. Citando a la licenciada Lima, la sociedad es cambiante, incierta e impredecible. Y así es como una persona que tiene un sentimiento suicida es como la ve. Siente que no puede salir adelante, ve un camino oscuro donde no encuentra solución a sus problemas. Parte de los factores sociales que pueden generar suicidio y que dentro del documento que la licenciada Lima realizó, vamos a ver mejor desarrollados, es que eh, lo que de alguna forma puede llevar al suicidio a una persona es la pobreza, la desigualdad y la violencia. Claramente lo explicó ella, que la violencia intrafamiliar lleva a los jóvenes a buscar otras redes sociales donde poderse sentir acogidos, sentir apoyados, porque las mismas situaciones familiares no les permiten sentir que están siendo, no se sienten queridos. Eso es uno de los temas muy importantes. Me parece muy interesante que en su presentación la licenciada Lima haga todo un análisis, pero también una explicación de cómo los jóvenes van viviendo momentos difíciles que no los ayudan a poder encontrar una forma de solucionar sus problemas. Como bien lo dijo ella, la resiliencia es la forma en que una persona supera los traumas causados en cualquier momento. Una sociedad como la de nosotros, pues, hace al joven enfrentarse a problemas que, donde no encuentra salida. En el tema de pobreza, la mayor parte de la juventud, vemos cantidad de estudiantes
de profesionales que salen a nivel medio y que no encuentran empleo. Muchos de ellos, el salario que les pagan a los pocos que encuentran empleo es inferior a lo que sus papás pagaron para que ellos pudieran estudiar. Entonces, dentro de la misma tesis de la licenciada Lima, vamos a encontrar que ella nos presenta un desarrollo histórico de lo que es el suicidio. Creo que em, las claves que ella le dio, más los comentarios que yo les estoy dando, los va a estimular para que leamos estas tesis, para que podamos comprender qué es lo que pasa en la mente y cómo la sociedad, porque como esta es una tesis totalmente sociológica, cómo la sociedad lleva al individuo a no encontrar una salida más que el suicidio. En el capítulo 3, la licenciada Lima hace un análisis de la situación del suicidio en Guatemala y explica cómo el Ministerio de Salud, que es el responsable de la salud física y mental de las personas, no tiene los medios o no crea políticas para que el tema de salud mental pueda ser solucionado. Vamos a ver que dentro de su trabajo ella nos presenta varias evidencias de cuáles son estos problemas que se encuentran para poder hacer esta investigación. No hay registro de la cantidad de personas que se suicidan, ya que ella hizo su análisis a partir de trabajar unos registros que se encuentran, pero que no tienen especificado el tema de la cantidad de personas que se suicidan. Y como ella bien lo dijo hace un momento, muchas veces para que las personas no sean llevadas a prisión, pues los doctores no ponen claramente que hubo intento de suicidio. Vamos a ver entonces que no se les da seguimiento y de estas evidencias las pone ella claras dentro de su tesis, que creo que es de uno de los elementos más importantes porque nos permiten comprender cuánta responsabilidad tiene el Estado de Guatemala al no poder solucionar este problema. Em, los jóvenes suicidas pues se encuentran con muchas puertas cerradas, puertas laborales, puertas familiares también, em, el acoso, y no vamos a hablar solo del acoso sexual, el acoso escolar, el acoso laboral que lleva a los jóvenes a creer que no sirven para nada. Porque al final de cuentas, cuando un joven se suicida es porque no le encuentra sentido a su vida, no encuentra razón para vivir. Y entonces la única salida que encuentran, y ustedes lo van a poder encontrar también dentro del documento de la licenciada Lima, es que es es matarse. Encuentran muchos mecanismos, hay muchas señales de alerta que nos pueden decir cuando un joven tiene tendencias suicidas o cuando lo está pensando. Ciertamente, como bien lo dijo la licenciada Lima, el Estado de Guatemala estaría obligado a darle seguimiento, a hacer campañas de prevención, a a crear políticas, a buscar ciertamente los mecanismos para que la juventud encuentre una salida a sus problemas. Em, Ella dentro de su documento también nos muestra estadísticas de la cantidad de jóvenes que murieron del 2016 al 2018 y vemos dentro de estas estadísticas que la mayor parte de muertes son de hombres y en menor cantidad de mujeres. Así que yo sí espero que esta presentación que ella ha hecho de su tesis los estimule a poder leer este trabajo, leer el enfoque sociológico que tiene y que el enfoque sociológico y psicosocial que le permite a cada uno de nosotros pues poder comprender la situación por la que pasan las personas que se suicidan. En el día de mañana
se va a celebrar el día es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. También por eso es que se tomó en cuenta para hacerse este conversatorio. Quiero comentarles yo que una de las señales de alerta directa que nosotros vamos a ver en una persona que se suicida es que ellos van a buscar un modo de matarse. Entonces nosotros si tenemos amigos, conocidos, compañeros que estamos viendo que le interesa mucho el tema de, de cómo poderse quitar la vida, vamos a ver que lo buscan en páginas, vamos a ver que en diferentes páginas de internet, porque pues ahora encontramos todo tipo de información ahí, debemos de ver que esa es una alerta y es una señal directa de que el joven está buscando una forma de quitarse la vida. También vamos a ver que hay jóvenes que realizan actos de despedida, le envían cartas a sus amigos y ahora de alguna forma vamos a ver que en los estados del WhatsApp, en los estados de Facebook, en cualquiera de las redes, los jóvenes se despiden y los jóvenes están pidiendo auxilio, pero muchas veces creemos que es porque hay un mito que dice que aquel que se quiere suicidar no se suicida porque lo está diciendo. Y creo que Oh, sí. así es, ¿verdad, Paula? En algún Sí, eso, momento. eso, eso te quería comentar, Anita, que cabal otra de las grandes señales de las personas es de que igual siempre lo dicen, ¿verdad? Ellos siempre comentan de que ya no quieren la vida, o sea, no te dicen me voy a suicidar, ¿verdad? O muchas personas sí lo dicen, de hecho, sí te dicen me quiero suicidar, ¿verdad? Pero hay otro montón que dice ya no quiero la vida, ya no quiero. Es que qué aburrida esta vida, ya no me gusta vivir y es no solo, digamos, una vez, sino es múltiples veces, ¿verdad? Y otra cosa para ampliar lo que habías comentado acerca de las estadísticas, en Guatemala uno de los grandes retos que se tienen con temas como este es de que el INASIF, digamos, en el INASIF no hay un apartado, digamos, que sea muerte por suicidio, ¿verdad? Sino es suicidio, no hay suicidio, solo es ahorcadura, muerte por envenenamiento, plaguicidas u otro tipo, ¿verdad? O sea, no está tipificado como un suicidio. Entonces, eso hace que sea muchísimo más complejo buscar la información, porque, digamos, hay personas que se suicidan con un arma de fuego, ¿verdad? O con un arma blanca. Y entonces, eso va a entrar en el INASIF como una muerte por arma de fuego o una muerte por arma blanca. Pero yo no puedo asegurarte de que las personas a las que se están como en arma de fuego haya alguna u otra que se haya suicidado, ¿verdad? O sea, no está, no hay un apartado específico, ¿verdad? Debería de haber un apartado tanto en el INASIF y en el MP que esté establecido como muerte por suicidio, ¿verdad? Si no, no existe esa parte donde se pueda hacer un análisis. Por eso es de que lo había comentado en la tesis, ¿verdad? De que el subregistro es uno de los grandes documentos que existen en Guatemala. Eso debería de ser ya legal, hacer subregistros mejor, porque tal vez encontremos más información ahí de las cosas, ¿verdad? No, ya no hay ya no hay una información y para encontrarlo es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil, más en el INASIF o en el MP, las estadísticas de suicidios consumados. Así es, Paula. Ciertamente, licenciada Lima, tiene usted toda la razón. Por eso yo les decía a los compañeros la importancia de poder leer este informe, porque nos demuestra, en este momento nosotros estamos dando algunas pinceladas de toda la información que tiene esta tesis y que nos permite también comprender desde el enfoque sociológico qué pasa con las personas que se suicidan, qué responsabilidad tiene el Estado al no proporcionarnos las estrategias necesarias para poder encontrar solución a nuestros problemas. Ciertamente, y la licenciada Lima lo dijo también, en estas condiciones de pandemia, los índices pueden ser más altos si hubieran registros,
porque así como hay muchos registros de aqueos que llegaron a los hospitales porque pues no lograron ponerle fin a su vida, hay un montón de personas que lo intentan hacer, pero que no lo logran. Y entonces esos registros también son importantes porque nos permiten darle seguimiento a las personas y poderles dar ese apoyo del que hablaba Paula. Muchas veces pues no va a ser la familia quien nos va a apoyar porque hay un conflicto, porque hay una pérdida de comunicación y de relación. Entonces lo necesario aquí es que las redes de comunicación que tienen otros espacios, sus amigos, la pareja, sus compañeros de estudios, sus mismos profesores, pues juegan un papel importante porque es probablemente a quien le va a tener la confianza el joven de decirle que está pasando por una situación difícil. Paula lo dijo, pero son muchas las circunstancias. Puede ser una depresión muy fuerte, puede ser una enfermedad terminal que no le ha comentado a sus familiares, puede ser así también la situación de pobreza que pues vemos que cada día los jóvenes tienen menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades de estudio. Vamos a ver que también jóvenes sobretrabajados en esta pandemia, que hay que trabajar más de 8 horas, hay que trabajar 12, 16, hasta 24 horas. Entonces, asimismo vamos a encontrar que los jóvenes hacen conductas dañinas hacia sí mismos. Al ver nosotros esas señales, podemos ayudarlos. No los aconsejemos, no es lo correcto. Si yo me pongo a aconsejarlo, vas a salir de esta, primero Dios, se va a resolver. Esto no se, en nada los ayudamos. Los vamos a ayudar tratando de escucharlos, escucharlos y en psicología decimos empatizar con la persona, sentirnos este, que somos nosotros los que estamos viviendo. ¿Cómo me sentiría yo si la que tuviera ese problema fuera yo? ¿Será que reaccionaría de la misma forma? Esas son las cosas que nosotros podemos hacer. Escuchar a las personas y probablemente darles un consejo, pero aquí lo más importante es escucharlos y darles seguimiento. No podemos saber que alguien tiene tendencias suicidas o que siente que ya no, su vida no tiene sentido y quedarnos ahí, olvidarnos de esta persona y decir, no, no se va a suicidar. De tanto que lo dice, pues no lo va a hacer. Realmente lo va a hacer y va a ser muy tarde cuando nos enteremos. Entonces, es importante que aparte de escucharlo, le demos seguimiento a la persona, estemos atentos, le demos un acompañamiento para saber cómo lo podemos seguir apoyando. Igualmente, pues referirlo a instituciones que lo puedan ayudar. La Escuela de Ciencias Psicológicas tiene varias unidades donde hay varios compañeros haciendo prácticas y pueden apoyarlos. La universidad igualmente cuenta con servicios para poder apoyar a los compañeros. Ahorita en este momento, pues los hospitales nacionales no están atendiendo en el tema de psicología, están atendiendo, pero en el tema de COVID a las personas que están dentro de los hospitales. Otro de las señales de alerta que vamos a ver, pues son conductas de agresivas hacia sí mismos, autolesivas, vamos a ver que o se hacen daño o personas que saben que les hace daño fumar o beber o comer un alimento y a pesar de eso lo hacen sabiendo que pueden pasar por un estado de salud muy fuerte. Esas son también tendencias de personas que están buscando perder la vida. Muchas veces también esos deseos de morirse o de matarse los hacen públicos. No creamos que todo lo que quieren es llamar la atención. Están sufriendo demasiado y lo que quieren es encontrar apoyo. Quieren que haya alguien que les diga, eres importante para mí. Yo te quiero, yo confío en ti y eso es lo importante. Aquí vamos a ver que habrían muchas cosas más de las que tendríamos que conversar, pero creo que el tema, leer la tesis de la licenciada Lima nos va a dar luces para comprender la situación de Guatemala
comprender por dónde también podemos trabajar los sociólogos, los internacionalistas y por supuesto los politólogos, hacia dónde debemos encaminar los trabajos para poder ayudar a toda esta juventud que necesita encontrarle sentido a su vida. Yo me quedaría por aquí. Felicito a la licenciada Lima por el Gracias. trabajo de investigación que hizo. Realmente es un trabajo muy interesante que nos permite comprender cómo la sociedad lleva a los jóvenes al suicidio. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a Paula y a Alma. Realmente, como todos han dicho, realmente hay varios comentarios que están felicitando justamente a la expositora y a la comentarista. Y yo creo que de este tema habría mucho más que decir, como bien dice Alma, Sí. pero pues yo creo que por lo menos para empezar a hablar del tema, creo que es más o menos suficiente por el momento. No sé si alguien en la sala tenga algún comentario. Si no, pues cerraríamos esta transmisión y obviamente agradecemos a los que nos han dado seguimiento por la red social y a los que están obviamente en la sala por el interés en este estudio. Lo vamos a digitalizar y lo vamos a poner disponible realmente para que quien tenga interés, por supuesto, lo pueda acceder. Y esperamos obviamente que sigamos discutiendo temas de trascendencia en el futuro para la realidad de Guatemala. No sé si quisieras decir algo más, Paula. No, gracias. Lo había ya mencionado desde el inicio. Gracias por el espacio y por hablar un poco acerca del suicidio, ¿verdad? Lo importante de hablar de estas cosas en la salud mental es para ir rompiendo cabal esos estigmas, nada más, ¿verdad? O sea, es importante decirlo y sin miedo y poder hablarlo, ¿verdad? Porque así poco a poco se va a hablar más y se va a poder hacer más por la sociedad en cuanto a la salud mental, ¿verdad? La salud mental olvidada en este estado es algo que nos debe y que tenemos que empezar a hablarlo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por el espacio, Luis. Igual, Alma, gracias por estar acá. Pero no sé si la licenciada Izquierdo quisiera decir algo. No, pues yo muy entusiasmada con el tema porque a mí me parece un tema sumamente importante. Realmente hoy en día hay muchos jóvenes que no saben qué hacer, no encuentran una alternativa. Y lamentablemente el Estado, como mencionaban, no presenta ninguna solución. Son temas que hay que hablarlos, hay que decirlos, como lo expresa Paula. Hay que mencionarlos en los cursos, platicarlo en las calles, con las amistades, con los vecinos, porque son temas realmente preocupantes. La juventud es muy valiosa y hay que rescatarla muchas veces de esas situaciones de agresión que tienen, ¿verdad? Ojalá que el Estado en algún momento pues, pueda tomar medidas adecuadas para darse cuenta de esa necesidad. Guatemala es un país que estadísticamente el 70% de la población es joven. Tenemos un 70% de población joven. Entonces hay que estar atentos a eso. Hay que estar atentos. Hay demasiada violencia dentro de la adolescencia, ¿verdad? Mucha violencia. Pero me parece una acción fantástica la que están llevando a cabo de ir exponiendo estos temas tan importantes. Y para la próxima yo voy a mandar mis links. Yo mandé a mis cursos, pero no hubo mucha afluencia, pero para la próxima vamos a tener que anunciar esto porque son temas muy importantes y muy actuales, pues que hay que ponerle mucha atención. Un gustazo para todos, para usted, doctor, para Almita, Paula. Un abrazo, ustedes saben que los quiero mucho y me pareció fantástica la actividad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a detener la transmisión entonces. Agradecemos a los que están en la página de Facebook y obviamente los esperamos en una próxima oportunidad.